Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Qué felicidad poder estar nuevamente con ustedes en una edición de Conexión Vital. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica, sino orientar a todas las personas que nos están viendo en cómo tener un estilo de vida más saludable, en resolver algunas dudas acerca de nuestra salud y que todos los días aprendamos cosas nuevas acerca de nuestra salud. Recuerden que lo más importante de todos estos programas, de toda la información que recibimos, es ponerlo en práctica. Nosotros tratamos de darles todos los días diferentes consejos, mucha información para que ustedes vayan a poner esto en práctica. De nada sirve que escuchemos cosas que nos pueden servir mucho, pero que sigamos con nuestro estilo de vida, comiendo mal, sin hacer ejercicio, estresándonos. Tenemos que empezar a hacer pequeños cambios que generen gran impacto en nuestra salud. Estoy muy feliz hoy de estar aquí en el Parque de la Salud en Dos Quebradas junto a mi padre, quien saludo con mucho amor y le agradezco por esta oportunidad de aprender todos los días y que hoy aprendamos cosas nuevas, como les dije, para ponerlas en práctica, padre. Hijo, te amo. Un saludo muy especial a todos ustedes y como lo acaba de decir Santiago, el esfuerzo que hacemos académico todos los días con todos los especialistas para llegar a sus casas es tratando de contarles lo que vemos nosotros a diario en la consulta y está escrito en el libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Y la finalidad del libro y del programa es que muchos de ustedes no lleguen a la enfermedad, porque realmente muchas enfermedades se pueden prevenir. El cuerpo no nació para estar enfermo, el cuerpo es capaz de estar siempre aliviado, pero lo llevamos a la enfermedad. Yo les contaba en algún programa que entré a echar gasolina a una estación y yo iba con varios médicos y el señor que nos vendía la gasolina, por echarle gasolina, le echó a CPM y a las 5 cuadras estábamos varados. Y si yo le doy lo que no es, estoy varado. ¿Y cómo se llama eso? Hipertensión, diabetes, obesidad y una cantidad de procesos inflamatorios. ¿Y qué es esto? Y la falta de deporte, como decía mi hijo. ¿Qué hay detrás de esto? Una piscina, hay que hacer actividad física. Y en el otro consultorio hay un poco de máquinas para hacer rehabilitación. Y en todo ese contexto, cuando estamos así muchas horas al día, cuando estamos de pie muchas horas al día, y cuando nos volvemos sedentarios, aparecen enfermedades. El doctor Juan Diego Osa es uno de los profesionales de nuestro Parque de la Salud, médico cirujano, especialista en flebología. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué sirve? Porque es que resulta que ustedes nos consultan mucho en los diferentes centros hospitalarios. Me duelen mucho las piernas, se me están hinchando las piernas, me están apareciendo unas manchas, se me están cayendo los pelitos, las uñas se me están deformando, camino un pedacito y me duele, no aguanto los calambres y el dolor en las piernas. Y muchos de ustedes dicen, es que yo sufro de la circulación. ¿Y qué es sufrir de la circulación? ¿Por qué se presentan todos estos síntomas? ¿Con qué especialista tenemos que evaluar estos síntomas? ¿Qué otros especialistas tienen que entrar para que nos confirmen lo que estamos creyendo nosotros? Doctor Juan Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Rojas, y a Santiago, que hoy nos acompaña aquí en nuestro maravilloso Parque de la Salud de la ciudad de Dos Quebradas. Y obviamente desde nuestra unidad de flebología y enfermedades vasculares de acá del Parque de la Salud, queremos darles a ustedes la bienvenida para que tengan un punto de referencia, como decía el doctor Jorge Enrique, en cuanto a las enfermedades vasculares, venosas, de los miembros inferiores, también de los superiores, pero como la consulta mayoritaria se refiere a esas inflamaciones, a esos dolores, a esos ardor en los pies, pues nos hemos remitido un poquito más hacia el tren inferior para poderles dar a ustedes una ilustración y unos conceptos y unos pequeños tips de cómo vamos a hacer mejor nuestra vida y utilizando todos estos recursos que tenemos aquí en la clínica, como es la hidroterapia, en la piscina, en las diferentes piscinas, porque tenemos hidroterapia con agua fría, con agua caliente, las máquinas que tenemos en fisioterapia, que todo esto nos va a ayudar a un tratamiento integral, porque realmente es como lo ha dicho el doctor Jorge Enrique,
no se trata de tener una pastillita para que me quite el dolor de las piernas. El dolor de las piernas tiene multiplicidad de causalidades, son muchas las causas. Vamos a tratar en este programa de dilucidar algunas causas de dolor y ante todo de inflamación que tiene que ver con las piernas. Perfecto, doctor. Yo quisiera preguntarle eh, cuáles son, digamos que, esas consultas principales que usted recibe en el día a día de las personas que empiezan a consultar por de pronto dolores, eh, se les empieza a notar mucho las venitas, como dicen las personas. Pues podemos empezar a hablar de por qué son estas causas y las más frecuentes que usted ve en su día a día. Claro, Santiago. La consulta sine qua non, en primer lugar, es la parte varicosa. El problema de la insuficiencia venosa periférica. Esa insuficiencia venosa, es decir, no hay un buen funcionamiento del sistema venoso, que es el sistema de retorno de la sangre hacia el corazón para ser oxigenada. Entonces esa mala circulación comienza a presentar unas salidas esporádicas, que son aquellas venitas telangiectasias, varículas, retículas, y luego las varices, que ya vemos en graduación de 1 a 4, que son, mientras más gruesas, van apareciendo. Esa es la consulta primordial. En segundo lugar, pues tenemos una de las complicaciones de esas varicosidades cuando no se le presta la debida atención, que son las ulceraciones venosas, aquellas llagas que se presentan principalmente hacia la parte interna y externa de los tobillos, los maléolos, que son las úlceras venosas, que pueden ir acompañadas de otras comorbilidades, como son la diabetes y problemas ya de tipo arterial. Y en tercer lugar, la inflamación de las piernas. Ese hinchazón, ese edema, que es lo que vamos a tratar preferiblemente en este programa. Miren cómo se empiezan a desprender una serie de síntomas. Nosotros hemos hecho diagnósticos, no. ¿Por qué consultan ustedes? ¿Por un diagnóstico? No, por un síntoma. El síntoma hay que estudiarlo. Sí, yo le puedo ver las venitas, yo le puedo ver la pierna con manchitas y cambios allí. Pero ahí es donde empieza un proceso de historia clínica. Después de este corte de comerciales, vamos a empezar a interpretar la lista de síntomas para aproximarnos a unos diagnósticos y poder definir un tratamiento. Ya regresamos. Después de que la persona empieza a referir esta sintomatología, calambres, cansancios, edema, cambios en la pigmentación, dolores y muchos más, hasta cambios de temperatura, pues uno empieza a hacer un historial clínico. Hablemos un poco, Santiago. Además quiero agradecer a la Universidad Manizales, donde se está educando mi hijo actualmente, por ese apoyo académico tan importante y abrir las puertas a todos estos programas educativos en Conexión Vital a través de él, de mi hijo y de muchos médicos que nos apoyan haciendo educación. Esa parte de la anatomía, de la fisiología, de las válvulas venosas, de todo ese proceso de anatomía y de fisiología para interpretar desde el síntoma. Bueno, padre, es importante recordarle a las personas, y bueno, aprovechando que aquí está el doctor, cuando nos enfocamos en miembros inferiores y nos vamos sobre todo a las venas, el ejemplo más claro que siempre nos han dado en las clases y cuando nos enseñan esto es, digamos, pensar en una manguerita por donde está fluyendo la sangre y tener en cuenta que en las venas ella tiene que subir, tiene que regresar, y hay unas válvulas que ayudan a que ella, cuando esté regresando, no se devuelva hacia abajo. Ahora, cuando las personas están mucho tiempo de pie, de pronto no hacen un buen ejercicio, tienen un desgaste porque no estimulan los músculos para funcionar adecuadamente, para que ayuden a esas venitas y a esas válvulas a funcionar adecuadamente, pues esas valvulitas se empiezan
a convertir, digamos que más flácidas y dejan de cumplir su función. Una vez dejan de cumplir su función, pues esa sangre que debe subir, que debe regresar para ese retorno venoso, pues no lo hace y se empieza a acumular porque esas valvulitas no están funcionando adecuadamente. Ahora, hay que tener en cuenta que hay muchas, digamos que muchas venas que tenemos aquí en nuestro miembro inferior y debemos estimularlas. Las personas que están mucho tiempo de pie, tratar de empinarse, que es un ejercicio bastante importante, que van a ver, da un resultado positivo, en algunos casos que el doctor ya nos explicará cuándo se deben levantar las piernas, que personalmente lo hemos hecho y nos ha funcionado bastante bien. Entender que necesitamos ayudarle, así como necesitamos ayudarle a todo nuestro cuerpo para un adecuado funcionamiento, igual debe ser a nuestra circulación, que por supuesto si nuestra circulación está afectada, va a repercutir directamente en nuestro cuerpo y se va a ver en las alteraciones que empiezan a presentar los pacientes a través del tiempo y a través de la edad. Eso que pregunta, lo que nos cuenta Santiago duele. Eso también da los pigmentos y esas manchas en las piernas. Por supuesto, ya Santiago nos ha ilustrado ampliamente sobre el sistema circulatorio, cómo hay unas arterias, unas venas, y paralelo a ello hay un sistema también de drenaje que se llama el sistema linfático, los ganglios linfáticos que tienen doble función, que es ayudar al retorno de los líquidos y de las proteínas y evacuar el proceso de retorno sanguíneo. Cuando esto no funciona bien, entonces viene una hinchazón. Esa hinchazón o edema es lo que llamamos el linfoedema, y cuando compromete ya el sistema venoso es el flebolinfodema, que puede ser primario o secundario. Aquí vamos a referirnos específicamente al flebolinfodema de tipo secundario, que como dice el doctor Jorge Enrique, puede presentar una gran cantidad de sintomatología. Primero, inflamación, dolor, engrosamiento de la extremidad, aparición de manchas, unas manchas de tipo cafezusco, de tipo marrón, pérdida de la turgencia de la piel, la elasticidad de la piel se vuelve rugosa, salen papilomas, salen como unas especies de crecimientos anormales, hasta que llegamos a un proceso ya más destructivo de la piel, que es lo que llamamos la elefantiasis. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene una connotación de similitud con las extremidades de los elefantes. Todos hemos visto los elefanticos, tienen unas piernas grandotas, derechas, y cuando llegamos a un estadio de esos, entonces la piernita del paciente o de la paciente se parece a una extremidad de un elefante y con multiplicidad de síntomas, como dice el doctor Enrique, cambios en la piel, dolor, induración y gran edema. Miren cómo de la salud llegamos a la enfermedad, pero uno dice, ¿y de dónde viene? ¿Me enfermé únicamente de las piernas? ¿O puede ser las piernas una manifestación de una enfermedad sistémica? Exactamente, ahí vamos llegando a lo que es directamente la producción de la enfermedad del linfedema. Todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión orgánica. El doctor inició con un ejemplo de que si al carro, en vez de echarle la gasolina, le echamos ACPM, pues el motor va a funcionar mal. Es más, va a botar una cantidad de humo y por último se termina frenando porque no es el alimento indicado para el motor de gasolina. El ACPM es un petróleo de muy bajo tonaje y va a dañar los pistones y estas cosas. Igualmente, si nosotros a nuestro cuerpo le damos una mala alimentación, excesos de proteínas, y cuando hablamos de excesos de proteínas, ¿qué estamos diciendo? Aquellas personas que comen en exceso carne, carbohidratos, harinas, carnes rojas específicamente, cerdo, res, conejo, etcétera, leches, leche de vaca. Hay una situación muy sencilla. Nosotros tomamos la leche que se le debe dar a los terneros. Un ternero nace pesando 200, 300 kilos,
y un bebé nace pesando 2, 3, 4 kilos. Entonces, si nosotros estamos alimentando normal, eso va a repercutir en lo que vamos a tener que depurar, y cuando hay un mal funcionamiento del sistema venoso y del sistema linfático, todas esas proteínas se acumulan en la linfa, que es el líquido linfático, y hacen esa enfermedad llamada flebolinfedema que vamos a continuar viendo. Vamos a ver unos casos clínicos de enfermedades sistémicas que pueden ir de la mano con la enfermedad de miembros inferiores, porque tenemos varios pacientes en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, y mientras dábamos las charlas de nutrición con ellos, vinieron señoras y pacientes a hacerse su limpieza de colon con recambio de flora intestinal con otras patologías de base, porque es que esta de las piernas puede ir de la mano con una hipertensión, con una diabetes, con un problema de sobrepeso, con una insuficiencia cardíaca, con problemas de hígado graso, con enfermedades multisistémicas. Y a la par a toda esa enfermedad, ahí está mostrándole también en las piernas ese compromiso sistémico, porque es que a uno no se le enferman las venas de las piernas, ni las arterias de las piernas, no, a uno se le enferma todo el sistema vascular, que se manifiesta más en las piernas. Pero cuando yo le veo las piernas a las personas, y por eso hacemos quelaciones, sabemos que es una enfermedad sistémica. Y ahí es donde vamos a analizar estos casos clínicos integrales después de este corte comerciales. Y ahora estamos con doña María Elba Mejía, una paciente que tomó la decisión de venir de lunes a sábado a hacerse un programa preventivo que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y el tema es entender una historia clínica para poder llegar a las piernas de ella. Doña María Elba, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿De dónde vienes? De Bogotá. ¿Y por qué toma la decisión de venir a hacerse un programa de limpieza de colon? Lo primero porque vi los programas en televisión del doctor Rojas y me llamó la atención por las enfermedades que yo siento, de, digamos, de hipertensión, y que el dolor en, en todos sí, los músculos, y también del estómago, y ¿cómo es? Gastritis. La gastritis, que uno, digamos, no ¿No va al baño todos los días? Sí, ¿Estreñimiento? sí, estreñimiento. Entonces, por todo eso, entonces yo por eso le dije a mi hija, y mi hija me dijo que bueno, que nos vamos. Bueno, ¿usted tiene alguna enfermedad de base? Hipertensión, diabetes, ¿qué enfermedad de base tiene? Hipertensión. ¿Hace cuántos años? Ya hace siempre hartos años. Y toma sus medicamentos juiciosa. Fuera de eso, gastritis, estreñimiento. ¿Qué sienten las piernas? Dolor. Dolor y cansancio, y sobre todo en esta parte es mucho dolor que siento. ¿Alguna pregunta, doctor Juan Diego, para las piernas de ella? No, no tenemos ninguna pregunta, estaba escuchando atentamente, preciso, todo lo que tiene. ¿Usted cuando camina se cansa y le toca descansar por dolor o algo? Sí, doctor. Cansancio y dolor, pero un dolor como, no es un dolor fuerte, no, pero sí es un dolor siempre fastidioso. ¿Tiene que descansar después de un trayecto de caminar o no? ¿O usted puede caminar largo y sin ningún problema? Yo camino largo sin problemas, pero despacio. Yo quiero que usted, doctor Juan Diego, le explique a las personas por qué ese tipo de pregunta hay que tenerla en cuenta en la historia del dolor de pierna. Claro, en la realización de la historia clínica tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, y dentro de ellos, pues, uno circunscribirse un poquito más a la parte del tren inferior. Cuando la persona camina y al cuestión de media cuadra, una cuadra, hay un dolor agudo, fuerte, tipo chuzón, es lo que nosotros determinamos que es una claudicación intermitente, y posiblemente nos está diciendo que hay un problema de tipo arterial. La señora no acusa ese problema, tiene un cansancio en las piernas, pero puede caminar tranquilamente, así sea lentamente, por su edad y su discapacidad locomotriz, pero no tiene ese tipo de problema. Pero acabamos de observar, al ver la piernita,
varias circunstancias que se compaginan con lo que nos acaba de relatar. Una historia de gastritis, un problema hipertensivo de base. Entonces, cuando la persona tiene hipertensión, es decir, la presión arterial está elevada y tenemos lo que acabamos de ver en las piernas, unas varices tortuosas, grado 1, grado 2, y cambios en la coloración de la piel, entonces nos está indicando que hay una insuficiencia venosa, es decir, hay un aumento en la presión arterial y que a su vez el regreso de la sangre a través de las venas no es el indicado, no es el debido, y se arma también una hipertensión venosa. He ahí el dolor que se le presenta en las piernas de tipo cansancio, de pesadez. Esto es lo que tenemos que compaginar. Entonces la personita tiene problemas de hipertensión, trastornos a nivel de la evacuación intestinal. Si nosotros tenemos un colon repleto de materia fecal porque no hay una buena evacuación, esto hace un sobrepeso a nivel de la parte inferior del abdomen, donde se apoya el colon, y al estar empastado allí también nos genera una presión indeterminada para el retorno venoso a través de las femorales y hacia la cavidad superior para el recambio del oxígeno. Entonces mire qué importante tener todos esos datos. No puede haber una buena alimentación porque hay un trastorno gastrítico, la mucosa gástrica está erosionada, destruida, viene el complejo, ya viene problemas de colon, este problema de colon agrava la circulación, al haber hipertensión se agrava el problema del sistema de retorno, vienen los cambios en la piel, vienen las salidas de la sangre buscando desesperadamente oxigenarse, por eso hay dolor, y lo más importante, como la circulación periférica está mala, la circulación profunda está muy desprovista, no hay buena oxigenación y viene el cansancio muscular. Por eso más adelantico vamos a ver que lo que decíamos, la hidroterapia, algunos ejercicios y ante todo el levantar las piernas nos va a producir un escurrimiento, un mejoramiento en el retorno venoso y linfático, evacuando esas proteínas, evacuando ese líquido que se aglomera en las piernas y mejorando el dolor y la inflamación. Como pintando un cuadro, fue paso por paso. María Delvia era una mujer aliviada, le aparece una hipertensión arterial, luego una gastritis, luego un estreñimiento, y luego, si le hacemos esta toma a las piernas, le aparecen estas pigmentaciones. Y lo fue narrando paso a paso el doctor Juan Diego Osa. Si yo tengo aquí un taco estreñido, me está comprimiendo estos vasos ilíacos, le estoy aumentando la presión para que esto no suba. Ella necesita subir, pero aquí tengo un taco que se llama estreñimiento. Adicionalmente, ella tiene una enfermedad sistémica que se llama hipertensión arterial. Pero miren, por ejemplo, la coloración, bájame un poquito la pierna, María, mire la coloración que empieza ella a adquirir. Esta coloración es el resultado de extravasar, de salirse del sistema vascular esas hemoglobinas y esos pigmentos de la sangre que van llegando acá. ¿Cuál es el problema? Que si el proceso vascular continúa, la sangre se sigue remansando acá, el proceso varicoso sigue aumentando, llega un momento en que la piel empieza a tener un proceso de deterioro nutricional y se rompe. ¿Y qué aparece? La úlcera. Y él le hizo la diferencia muy bien en el caso de María Delvia, si bájalo un poquito, si esto es venoso o arterial. Clínicamente uno evalúa los pulsos. Clínicamente uno tiene una historia clínica para decir, ¿será arterial? ¿Será venosa? Pero ella viene muy acertadamente a decir, bueno, si yo limpio acá este problema de estreñimiento, el flujo sanguíneo va a ser mucho más ligero, más suave, va a retornar más fácil la sangre y va a haber un cambio en las piernas. Tan raro, pero si yo vine a hacerme una limpieza de colon con recambio de flora intestinal, pero es que sí, este proceso es sistémico también
y por eso las personas empiezan a mejorar de problemas circulatorios. Hay un libro que se llama La muerte empieza por el colon y dice la lista de enfermedades que se producen a causa de una enfermedad de colon como el estreñimiento. Más de 50, y entre ellas está la enfermedad varicosa, y aquí lo estamos viendo en el caso de María Delphi. Vamos a ver otro caso clínico para que ahorita hablemos de tratamientos y métodos diagnósticos. Ya regresamos. Otra de las pacientes, yo agradezco mucho cuando los pacientes nos permiten compartir con todos ustedes sus historias clínicas, porque la historia clínica de ella y las recomendaciones que nosotros podamos hacer van a ser de gran utilidad para muchas personas en Colombia que están teniendo lo mismo. Y no es que vengan donde el doctor Juan Diego Osa ni donde Jorge Enrique Rojas, no. Hay flebólogos, hay cirujanos vasculares y hay médicos en todo Colombia. Es que ustedes consulten, es que no dejen que la enfermedad siga haciendo estragos. Y esa es la finalidad de Conexión Vital, hacer un proceso preventivo, y nosotros simplemente hablamos en voz como profesionales de muchos médicos para que ustedes vayan donde ellos. Mariana Ávila, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? De Macanal, Boyacá. Macanal. ¿Y por qué tomas una decisión de venir a hacerte una limpieza de colon con recambio y flora intestinal de lunes a sábado? Porque sufro de hipertensión, colesterol alto y triglicéridos, y soy prediabética y tengo problemas de varices. He tenido hace muchos años este problema de varices. ¿Cómo fue toda esa historia? Miremos allá un poquito a la cámara. ¿Cómo fue toda esa historia que usted de un momento a otro empezó a sufrir tantas cosas? Pues desde los 30 años empecé a engordarme, y entonces empecé también con el problema de varices. ¿Después de algún parto o algo, no? Sí, Las varices fueron después de los partos. después del último embarazo. ¿Y se engordó después de los embarazos y esto? Sí, señor. Empecé a engordar así, paulatinamente, hasta llegar a este peso que tengo de obesidad. Y a la par le encontraron colesterol, triglicéridos. Colesterol y triglicéridos altos, y soy prediabética, pues casi diabética. ¿Y cómo se dieron cuenta del tema de la diabetes? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? No, por exámenes. Sentía mareos y me mandaron tomar exámenes. Mareos. ¿Orinaba mucho, le daba mucha sed o no? No, no, solamente los mareos. Y me mandaron tomar un examen de sangre y me dijeron que tenía el azúcar alto. ¿Hipertensión también? También sufro de hipertensión. ¿Y qué medicamentos tomas? Losartán y atorvastatina y metformina. Y asumo lo que digo, pero yo creo que uno de los medicamentos más controvertidos que hay en la actualidad es la atorvastatina, lovastatina y todos esos medicamentos para colesterol y triglicéridos. Porque a veces es por la cura que la enfermedad. Y hay muchas, muchas cosas que nos ayudan a bajar de peso, como hacía esa lista alimentaria ahora el doctor Juan Diego. Y a veces queremos que la pastica nos mejore eso, cuando necesitamos es mejorar estas cosas alimentarias. Es lo que yo digo, uno no baja de peso en un quirófano, uno baja de peso realmente teniendo una conciencia alimentaria y de ejercicio. Entonces es importante eso. Vamos a ir haciendo las tomas de las piernas de ella. ¿Y qué es lo que sientes en las piernas? Que se me hinchan, a veces se me hinchan mucho y termino muy cansada por la noche, me duelen, me canso mucho, muy cansada las piernas. ¿Con cualquier actividad física te cansas? Volteame un Sí, poquito. con las labores diarias. ¿Y este pigmento cómo le apareció? ¿Hace cuánto? Hace como unos 15 años empezó. ¿Igual al de la otra pierna que está más pequeño o fue distinto? Este fue primero y me salió una úlcera en la pierna y se me fue así, poco a poco se me ha ido negreando la pierna, y esto sí hace como un año, esta pierna hace como un año se me ha ido negreando. Se hincha y le duele mucho y se cansa. Sí, me canso. Se me hinchan las piernas, por la noche termino con las piernas hinchadas. ¿Cómo haces para manejar eso? ¿Qué haces? Levanto las piernas. Levanto las piernas, sí, señor. Doctor Juan Diego, estamos viendo dos manifestaciones clínicas, digamos que diferentes, pero antes de eso, ¿la úlcera le cerró fácil? Uy, no, tuve que ir al médico y me dio un poco de medicamentos y me operaron.
soy operada de juntas piernas. De las venas. Bueno, ahí entramos a otro campo. Doctor Juan Diego, hablemos un poco de esas manifestaciones clínicas. Bueno, efectivamente, doctor Jorge Enrique, tenemos dos pacientes con una similitud a nivel de patología del tren inferior y con dos muy diferentes problemas de base. Aquí estamos mirando que posterior a los embarazos, ¿cuántos tuvo? 3. 3 embarazos. Posterior a los 3 embarazos aparecieron las primeras vascularizaciones de tipo varicoso, pero posterior a eso siguió ganando peso. ¿Qué sucede? Todas aquellas personas que tienen un sobrepeso, grado 1, grado 2, grado 3 o ya una obesidad marcada, cuando ya hablamos de obesidades mórbidas, comienzan a hacer lo mismo, una sobrecarga al tren inferior, a las extremidades inferiores. Esa sobrecarga hace que cuando la sangre quiere subir, pues la sobrecarga le impide que suba bien y viene la apertura de las válvulas venosas que están en la parte media de la fase de los músculos gemelos, lo que llaman jocosamente las marranitas. Allí en el huevito hay unas valvulitas de las venas que se quedan abiertas, entonces como la sangre trata de subir y el sobrepeso no la deja, se devuelve. Ese es el famoso reflujo. Todas estas entidades las tenemos que ir mirando y diagnosticando de acuerdo a la clínica de cada paciente. En primer lugar, hacer una muy buena anamnesis. Miremos que la paciente anterior no tenía sobrepeso. Esta señora tiene sobrepeso. ¿Qué pasa? El sobrepeso añadido al colesterol alto, a los triglicéridos altos, una dislipidemia, que valga la acotación que hizo el doctor Jorge Enrique, las estatinas en los años 90 fueron la panacea de la medicina, pero se les ha descubierto a las estatinas, lovastatina, rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, todas estas que terminen en estatina, multiplicidad de efectos secundarios que van a tener repercusión de tipo sistémico. Entonces, le bajan el colesterol, pero le daña otras cosas. Entonces, por eso, cuando nosotros insistimos en que la enfermedad no se presenta en las piernas, en las venas, la enfermedad es de tipo general. Por eso nosotros realizamos una consulta integrativa, donde abarcamos el individuo paciente desde un todo. Porque es que no puedo llegar a decirle, no señora, simplemente usted tiene un problema linfático, porque ya fue operada de safena, ya le hicieron safenectomía. De una vez, al hacer la safenectomía, se injuria, se daña el sistema linfático por la fleboextracción. Entonces mire que no podemos llegar a decirle solamente eso. Yo nada me gano con hacerle un proceso escleroterápico, una fleboendosclerosis o ponerle unas medias de descanso y no le bajo de peso. ¿Por qué no baja de peso? Porque nosotros somos un pueblo supremamente mal alimentado. Escúcheme bien que lo digo despacio. Porque a nosotros nos enseñaron desde pequeñitos a tomar leche de vaca, a comer hartos panes, después la bandeja paisa, llena de chicharrón, chorizo, hogao, y fuera de eso una tazada de mazamorra. Entonces miremos que si nosotros analizamos esta circunstancia, estamos llenos de grasa, de carbohidratos que se acumulan y que una persona de 60, de 70 años ya no necesita comer toda esa cantidad de circunstancias. Entonces ahí es donde tenemos que llegar a un buen diagnóstico mediante algunos exámenes como la pletismografía, la ecografía Doppler, para mirar cómo está el flujo sanguíneo y muchos otros análisis como los análisis de colesterol y triglicéridos, mirar en la ecografía abdominal cómo está el hígado, la brillantez del hígado por si está haciendo un hígado graso. Todo esto en conjunto nos ayudan a hacer un buen diagnóstico para producir un tratamiento integral, que en primer lugar va la limpieza de colon por un lado, baja de peso. Segundo, al limpiar el colon se atraen mejor los micronutrientes, se adhieren a esto y dejamos de comer tanta harina, tanta grasa
Y azúcar. Y azúcares, ¿sí? Es que los azúcares se vuelven grasa, las harinas se vuelven grasa y todas estas circunstancias van en pro de generar más enfermedades. Estos pacientes cuando van a la limpieza de colon, cuando se les hace una buena dieta, no es aguantar hambre, es mejorar el sistema alimentario de cambiar grasas, harinas, azúcares por nutrientes, por microelementos, por oligoelementos naturales. El paciente baja de peso, baja la presión arterial, mejora el retorno venoso, se quitan los dolores y ahí sí, entramos con otras terapias como la fleboendosclerosis, la radiofrecuencia de la luz contrapulsada, etcétera, para mejorar ese problema venoso. Me duele mucho las rodillas, no puede volver a hacer ejercicio. Es que ese cansancio y todo lo que siento en las piernas, no puede volver a hacer ejercicio. Se la acabaron de tirar. Porque ella, independiente del peso que tenga y del dolor en la rodilla que tenga, ella tiene que hacer ejercicio. Y que las piernas le duelen mucho, tiene que hacer ejercicio. ¿Cuál? Ah, y hay una piscina. Hay instructores de educación física que le pueden enseñar a ella una cantidad de actividades físicas que le van a mejorar. ¿Sabe por qué María, la otra paciente, tenía estreñimiento? Ah, está muy quieta. Saque un caballo a caminar, un perro a caminar, hacen popó. Si usted está sedentario, me tapo. Actividad física, por favor. Más la alimentación que dice el doctor Juan Diego. Más lo que ellas están haciendo, que a mi concepto de las cosas más parecidas a la salud, la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Ella tiene que mejorar. Obvio que se le van a hacer unos tratamientos complementarios a sus piernas, que el gel de caléndula, que el basulati, el omega, el ajo, tantas cosas. Pero fundamental, esa parte alimentaria y esa parte de actividad física. Ya regresamos. Ahora, muchos de ustedes dirán, yo me quiero inyectar las venitas. Yo tengo eso que ustedes vienen en ellas dos. ¿Se podrán inyectar esas venitas? ¿Qué tratamientos se pueden llevar a cabo, doctor Juan Diego? Bueno, precisamente ya hemos visto dos pacientes que nos han ayudado en una forma maravillosa a ilustrar lo que son las patologías de los miembros inferiores, especialmente a nivel de edema y de trastornos varicosos. Para el tratamiento de ambos problemas tenemos un arsenal bastante bueno. No es solamente infiltrarnos las venitas, si bien es cierto que esa es una terapia que nos va a ayudar a mejorar la circulación, a tapar esas venas superfluas, supernumerarias, sobrantes que se han generado, como las arañitas, como las venas varicosas. ¿Y para qué las tapamos? Para que la sangre circule por la parte profunda y tenga una buena nutrición el tejido celular, muscular y haya un retorno venoso adecuado para que se oxigene la sangre. Ese es el hecho. Entonces, antes de llegar a este proceso de la fleboendosclerosis o escleroterapia que vemos por ahí en muchos comerciales, es importante hacer una buena historia clínica, hacer un buen diagnóstico. Como les digo, muchas veces tenemos que recurrir al eco Doppler de miembros inferiores para determinar que los flujos profundos estén permeables, cómo están las válvulas, y muchas veces hay que llegar a una pletismografía o a una gammagrafía linfática para mirar en esos procesos de linfadenitis o de linfedema o de otros problemas como la elefantiasis, a ver qué tenemos que hacer. Accesorio a eso, tenemos también entonces que la sangre tiene que tener una buena oxigenación. Y para eso tenemos entonces la concurrencia de la ozonoterapia. Si nosotros hacemos una fleboendosclerosis ayudada con ozono, o sea, una escleroozonoterapia, y vamos a la hidroterapia, porque aquí sí hay que ser específicos, sí hay que hacer ejercicio. ¿Cuáles ejercicios? Lo decía el doctor Jorge Enrique, hay personas especializadas como los fisioterapeutas, los terapeutas físicos y rehabilitadores que saben específicamente qué hay que hacer. Hay que hacer, en algunos casos, un drenaje manual linfático, es decir, escurrir el sistema linfático para que no se recargue la extremidad. Segundo, colocar lo que decía la paciente, las piernitas en alto. Ese es un escurrimiento
que podemos hacer todos los días al llegar a la casita por la tarde, por la noche, después del trabajo. Tercero, podemos tener también el concurso de las quelaciones. Pacientes con colesterol, triglicéridos altos, las quelaciones que hacen, la quelación es eso, arrastra, coge, capta esas moléculas de grasa que están circulando, que son las que se pegan en las paredes arteriales y venosas y producen la obstrucción y el cierre de la arterioesclerosis, que es una enfermedad grave, que cuando se pega en esas arterias pequeñas del corazón, infarto. No es lo mismo una aortoesclerosis, o sea, una esclerosis de la aorta, que una arterioesclerosis de la circunfleja o de la rama descendente anterior, que son las arterias coronarias, donde muy delgaditas se tapan. Entonces mire que tenemos un arsenal que en conjunto, más la alimentación, la reducción de peso, nos va a llevar a un buen proceso curativo. Además de que como se tapan las del corazón, se tapan las del cerebro. Memoria, ¿dónde están las gafas? Ahí las tiene. Disfunción eréctil, la arteria del pene 3 milímetros se tapa con nada. La erección es sangre y si está tapado pues no entra sangre, infarto, no entra sangre, entonces memoria y demás. Entonces hay que hacer un proceso integral, que a muchos de ellos se combinan con las terapias de quelación. En fin, si ustedes tienen todo este concepto claro, se darán cuenta que esto no es un tratamiento que se puede hacer en manos de un centro estético, en manos de personas que no tengan una formación académica especializada, porque el manejo de la escleroterapia es supremamente delicado. Por eso nosotros contamos con un programa de cirugía vascular, de flebología, de medicina interna, en el Día para tu Salud, de cardiología, de exámenes, de electrocardiografía, en fin, más laboratorio, ecografías y demás. Siempre bajo una asesoría profesional, porque eso que ellas tienen se puede manejar, hay tratamiento. El tema es tener una buena historia clínica, unos buenos exámenes de laboratorio, unas buenas imágenes diagnósticas y una mano profesional para hacer un tratamiento, y esa es nuestra invitación a todos ustedes. Ojalá tengan esto muy presente. Los voy a dejar con un video muy importante de ese ejercicio y del beneficio que tiene levantar las piernas para que ustedes los pongan en práctica. Doctor Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros, a todos nuestros compañeros que vienen a acompañarnos en este programa de limpieza de colon que están tras de cámaras, a nuestras pacientes y a todos ustedes mil gracias por la confianza. No olviden Facebook Doctor Rojas y en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades.
el nuestro.